Cada asamblea tiene su historia, sus peculiaridades. Esta asamblea seguramente será recordada. Las viejas tradiciones, las mejores tradiciones de todos los pueblos son las tradiciones de la hospitalidad. Que nosotros en un espacio como este, en esta sala que se llama Jorge Luis Borges, en la Biblioteca Nacional, en esta mañana de sábado, en esta Argentina tan intensa, tan compleja, tan dramática y tan maravillosa, que tiene que repensar toda su historia, pudimos escuchar con muchísima atención la palabra suave, amable, hospitalaria, profunda, de los compañeros que reclaman una historia que les es propia, que les es entrañable, que les es ancestral, es una historia de dolor, pero también es una historia de sueños soñados por todas aquellas generaciones que quizás se reencuentren con las nuevas cuando les vuelva a pertenecer algo de lo que es suyo. Nosotros sentimos también la sensación de la hospitalidad y también la extrañeza de la hospitalidad, porque la hospitalidad es recibir a aquel que no es como nosotros. La hospitalidad es la posibilidad única de que dos humanos, dos almas puedan encontrarse en su diferencia y construir un espacio común, sabiendo que lo común no anula esa distancia que sigue siendo el misterio de la condición humana, el misterio de las lenguas. Estaba pensando, la verdad que me impactaron los dos discursos por sus vínculos, ¿no? El de la compañera que hizo un recorrido, insisto, de un modo que para mí es personalmente muy rescatable, porque es el de la palabra serena y amable, diciendo cosas demasiado potentes y arraigadas en una memoria que es una memoria también de la reivindicación, el coraje, la rebeldía y la resistencia, pero que sigue pensando la vida como un lugar de amabilidad, ¿no? Y el discurso de Horacio, también el de Daniel, a mí me interesó mucho por una cuestión que tiene que ver con mi propia vida, mi propia biografía, que es obviamente lo judeo-argentino, ¿no? Esa construcción de un supuesto mundo judeo-argentino replegado en el interior de un discurso que hoy es un discurso de una derecha que es antagónica de las tradiciones libertarias, de lo mejor de ese mundo judeo-argentino, que no es que, no hay nada más odioso que hacer lógica cuantitativa cuando miramos la dictadura y decimos que 2000 hombres y mujeres de ascendencia judía fueron asesinados en los campos de concentración de la dictadura. Yo creo que es algo diferente. Yo diría, la tradición libertaria, mesiánica, revulsiva, crítica, rebelde, que viene de los profetas y que encarnó en gran parte de las rebeldías de los últimos siglos, también en nuestra Argentina encontró en hombres y mujeres, en jóvenes, que sin saberlo, algunos y otros sí, sabían que Isaías, sabían que Marx, sabían que los resistentes del gueto, sabían que todas las rebeliones de las minorías de la historia estaban y fluían por su propia sangre. Y la Argentina es un país. La Argentina es un país de confluencias. Es un país por eso también dramático, porque es un país de confluencias que también se sospechan entre sí. Es un país que ha hecho daño desde sus clases dominantes, desde su discurso único, desde su discurso que quiso cerrar el destino de Babel. Porque de alguna manera todos nosotros somos hijos de Babel. Pero ser hijos de Babel no significa que no haya una utopía de una lengua única. Porque si solo somos hijos de Babel para no entendernos nunca más, no estaríamos en condiciones de imaginar que hay un espíritu libertario que vuela aquella y sobrevuela sobre aquellas tradiciones que provienen de los pueblos originarios. Pero quiero decirlo porque no podemos dejar de decirlo. Execramos la función de la dominación imperial, execramos la forma a través de la cual una modernidad bajo el rostro del capitalismo ha producido una violencia inédita sobre la humanidad. Pero no execramos aquellas tradiciones poéticas, filosóficas, políticas, musicales, que han venido también de ese horizonte que tiene varios rostros y varios sentidos, que es lo que llamamos Occidente. Porque nuestra palabra, nuestra lengua, la que estamos utilizando en este momento, lo que yo estoy utilizando, es una lengua que tiene, como diría Paul Celan, la tragedia dentro suyo, porque es la lengua de la dominación, del dolor y de la explotación, pero también es la lengua de la emancipación y de la poesía. Entonces nosotros tenemos que tratar de encontrar
con mucho cuidado las lenguas que puedan convivir dentro de esta lengua, porque si no, seremos todos almas bellas, porque escuchamos el discurso de los compañeros y cada uno de nosotros nos sentimos tocados, emocionados, conmovidos, pero somos como, decía algún amigo entrañable, somos como un florero que ponemos en el living de nuestra casa para cada tanto tiempo sentir qué buenos que somos, o como algunos compañeros que hoy dicen ciertas cosas en el ámbito de la política, reivindicando el agua, las montañas, los valles y otras cosas que son entrañables absolutamente para todos, pero que a la hora de discutir poder, política en la Argentina, todos lo sabemos, dejan su alma bella y pura y ofrecen un discurso que es equivalente al discurso de la derecha. Quiero terminar. Para mí sigue siendo un punto fundamental y yo lo escuchaba Horacio y recordaba el texto de Vasconcelos, la universidad, aquellos que tuvieron la suerte de ser recibidos hospitalariamente en México en algún momento de las dificultades argentinas, recordarán que en la Universidad Nacional Autónoma de México hay una frase que dice: por mi raza hablará el espíritu. Esa es una frase emblemática de la tradición mexicana, pero tremendamente peligrosa, de acuerdo a lo que sucedió con el concepto de raza a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, como decía el otro compañero Daniel, y como decían los compañeros primero de la tradición de los pueblos originarios, y como dijo Horacio, el lenguaje es un lugar maravilloso y es un lugar también de la sospecha. Seamos capaces de seguir construyendo un lenguaje crítico de cara al Bicentenario, reivindicando, me gustó mucho la imagen, porque es una imagen muy bella, vasconceliana, lugoniana también, de la lengua cósmica, porque es una lengua poética, pero sabiendo que la lengua cósmica solo se construye si no somos almas bellas, que nos dedicamos a aplaudir el discurso del débil cuando el débil simplemente un día viene y nos dice: mire mi situación, sino cuando somos capaces, en una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro, hoy en esta Argentina, de dar la batalla para que la lengua babélica sea la lengua de la hermandad.